Bienvenidos a otra entrevista cara a cara. Esta vez no tenemos a un candidato PEX, pero sí tenemos una situación muy interesante que me gustaría tratar y para la cual tengo yo a un invitado muy especial. No es todos los días de que uno se pone otra camiseta que no sea la blanquirroja, pero el día de hoy he decidido ponerme la vino tinto de los venezolanos, porque tenemos muchos compatriotas que están en Venezuela, que son peruanos, que están pasando por una situación muy difícil. Entonces, para poder yo solidarizarme con ellos y para también poder conocer más sobre su punto de vista, eh, tengo a un invitado muy especial que es Eric Tapia, que es un joven que vive en Venezuela. Él es representante de la Asociación Peruanos en Venezuela, que es una asociación de varias que existen por allá, que pues están dando batalla a algunas de estas dificultades que han surgido con lo que tiene que ver las elecciones de abril, del 11 de abril, en las que estaremos participando todos, ¿verdad? Todos, con excepción desafortunadamente de nuestros compatriotas en Venezuela que se ven afectados y que ven afectado su derecho al voto y a poder escoger a estos dos representantes PECs que de ahora en adelante nos van a representar con dos curules en el Congreso. Pues vamos a hablar de todo esto un poquito. Primero le voy a pedir a Eric que se pueda presentar, que nos pueda contar un poquito de quién es él bueno, su experiencia como inmigrante en Venezuela. Y después vamos a pasar también a hablar sobre esta dificultad, bueno, que esto que se les ha quitado el voto a nuestros compatriotas en Venezuela. Eric, bienvenido al programa. Un gusto poder hablar contigo y tenerte aquí para poder conversar estos temas muy importantes. Un gusto, Christopher. Sí, claro. Como no, encantado. Siempre es bueno llevar la información que no, a veces la misma prensa peruana e internacional a veces no lo capta. Bueno, me presento. Yo emigré hace ya casi 10 años de Perú a Venezuela porque mi familia como tal ya vivía acá, ya trabajaba. Ellos, ¿cómo se llama? Yo en ese momento estaba estudiando. Me acuerdo que apenas logré acabar la secundaria fue que mi padre me dijo, ¿sabes qué? Es momento de, ¿cómo se llama? Reunirnos, vente para acá, aquí puedes inclusive comenzar los estudios. Y fue cierto, yo llegué, estuve un año adaptándome a, más que todo, a cómo era la cotidianidad en Venezuela. A veces la gente piensa que son dos mundos distintos, los países a veces cambian, quizás a veces hay la barrera cultural, que es como en todo país que puede surgir. Sin embargo, uno se va adaptando, va conociendo personas, va haciendo amigos y bueno, yo en ese momento tenía 16 años aproximadamente, entonces creo que eso también fue lo que me permitió hacer, ¿cómo se llama? Fácilmente amistades nuevas, comenzar a conocer y mucho más. Llegó cuando inicié la carrera. Yo estudié acá mi carrera universitaria, yo me gradué de Derecho recientemente. Lamentablemente no he podido ejercer porque apenas terminé, recibí mi título, surgió este tema de la cuarentena. Estoy esperando que todo esto se normalice para poder, quién sabe, en un futuro ejercer mi carrera. Bueno, eh, fuera de ese tema, yendo a otro lado, la vida acá como inmigrante es simplemente otra cotidianidad. Lo podría llamar así porque sinceramente no hay una eh, barrera cultural tan grande. Las personas, no ha habido ese, quizás, ese, esa diferencia, ya que Venezuela es un país muy, muy multicultural, diferente a lo que uno se imaginaría, ya que acá hay nacionalidades por cantidad, mucho más europeas que mismo latinoamericanas. Pero eso ha hecho que, como te digo, la sociedad venezolana se adapta al extranjero. Es más, lo ven como algo cotidiano, que convivir con extranjeros está en su día a día. Eh, Siempre hay, como se llama, pequeños problemas, roces culturales, y siempre puede salir a relucir lo que es la nacionalidad, ya que a veces nosotros tenemos unas perspectivas de ellos, al igual que ellos tienen perspectivas de nosotros. Son distintas cosas que quizás a veces pueden generar roces, pero como hay malos momentos, hay buenos. Y yo creo que eso en cualquier convivencia, incluyendo en lo que uno podría llamar, que es lo más básico de la sociedad, una familia,
surge. Yo creo que no existe una familia, por así decirlo, que todos los días se lleven bien. Sin embargo, esos roces hacen que uno se vaya fortaleciendo, conociendo y llevando esa convivencia a algo que uno llama ya más fraternal. Llevo 10 años en Venezuela. He conocido personas maravillosas que me han ayudado a ser más, que me han apoyado tanto en el aspecto institucional, en mi crecimiento personal como profesional. Mis maestros, muchos de ellos. Tengo incluso uno que está ahorita en Perú, un profesor catedrático tremendo, que fue quien me enseñó más que todo letras. Uno de los mejores profesionales con los que he trabajado, con los que he tenido el placer de los que he tenido el placer de aprender. Y bueno, siempre recordando que uno como extranjero tiene que tener en cuenta dos cosas claras. Siempre respetar la cultura del otro. ¿Por qué? Porque a veces quizás lo que para nosotros es cotidiano, para otra persona no lo es. Y segundo, que uno tiene que adaptarse a la misma sociedad, indiferentemente del país. Creo que es adaptarse incluso al tiempo, pues el tiempo va modificándose y consigo ¿cómo se llama? La cultura de una determinada localidad. Muy interesante tu perspectiva. En verdad, Perú y Venezuela tienen lazos que los unen desde el principio de la República, ¿no? O sea, la campaña de Simón Bolívar en el norte de Sudamérica fue clave para que Perú pueda tener su independencia. Y bueno, justo este año estamos celebrando, se supone, 200 años de eso, ¿no? Ah, así que eso es nada más por decir una cosita, ¿no? De muchas cosas que nos unen con el país de Venezuela. Hay que recordar que en algún momento en los años 80 y 90 también hubo una gran inmigración de peruanos a Venezuela, cuando nuestro país estaba pasando por un momento de terrorismo, cuando estaba pasando por un momento de crisis política, pues a muchos peruanos terminaron por allá. En esa época Venezuela estaba pasando tal vez por alguna bonanza económica. O sea, de alguna forma los roles se cambiaron, pero más o menos la experiencia vivida y las culturas, cómo se experimentan, no cambian, ¿no? Ahora, para pasar un poquito más al tema de fondo, estoy enterado de que el día de hoy hubo una movilización al frente del consulado peruano en Caracas, ¿no? O sea, un grupo de compatriotas se acercaron para poder hacer una protesta pacífica, ¿no? Sobre algunas condiciones que se están dando en estos momentos alrededor de las elecciones de abril del 2000, bueno, del 11 de abril. Me gustaría que nos puedas comentar qué está sucediendo por allá, Eric. Sí, bueno, Christopher, bueno, yo no lo llamaría como tal una protesta, simplemente es un acto de presencia, ya que no podemos llevar o convocar a una gran cantidad de personas, simplemente fuimos unos cuantos representantes, acompañados de unos cuantos más paisanos, compatriotas, que nos apoyaron más que todo para hacer acto de presencia ante el consulado, que hay peruanos que estamos rechazando la suspensión del voto, ¿cómo se llama?, acá en Venezuela. ¿Por qué? Lamentablemente, el consulado peruano, junto con la OMPE, han sacado un comunicado donde suspenden las elecciones del Perú acá para todos los peruanos residentes en Venezuela. Es decir, que nosotros los peruanos que vivimos, que hacemos nuestra vida acá en Venezuela, no podemos votar, no podemos elegir a nuestro presidente, no podemos participar y elegir a nuestros candidatos al Congreso por los peruanos en el exterior. Y bueno, era necesario hacerlo, ya que esta no es la primera vez, sino todo lo contrario, es la segunda vez que sucede esto. La primera vez sucedió en el año 2020, con las elecciones de los congresistas. Lamentablemente, en ese momento, el comunicado que sacó el consulado fue demasiado, fueron solamente unos cuantos días antes de las elecciones, entonces nos agarró por sorpresa, no pudimos actuar en ese momento y bueno, esperamos que
retractaran esa situación, pero no se dio. Entonces, motivo a esa situación, esta vez no hemos dejado pasar la oportunidad para pronunciarnos y dejar bien en claro al gobierno peruano, a la OMPE, al consulado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que nosotros los peruanos queremos ejercer nuestro derecho al voto. Nosotros los peruanos somos netamente políticos. Nos gusta participar en la elección del presidente, de las elecciones de nuestros altos cargos, porque eso nos identifica, nos une con nuestro país. Y más ahora, cuando estamos lejos, fuera de casa, es que con mucha más razón nos gusta participar. Creo que estar fuera hace nacer en nosotros ese sentimiento de nacionalismo, de patriotismo, mejor dicho, de patriotismo que nos incita a ir con mucha más fuerza a votar, quizás más de lo que a veces más de lo que a veces sentimos cuando estamos en el mismo país. Si me permites, Eric, voy a leer yo el comunicado, que es un comunicado Por favor. bastante corto. Dice, elecciones generales 2021 en la República Bolivariana de Venezuela. Dice, se informa a la comunidad peruana que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ha determinado que por motivos de la severa crisis interna que continúa atravesando la República Bolivariana de Venezuela, no será posible organizar las elecciones generales 2021 en este país. En consecuencia, todos aquellos ciudadanos que posean DNI emitidos en los consulados peruanos en Venezuela no serán considerados omisos y los miembros de mesa, sean titulares o suplentes, no deberán pagar multa alguna. Caracas, 9 de marzo del 2021. Ahora, me parece muy interesante que el comunicado diga que esta ha sido una decisión de la OMPE, porque me parece que tú manejas otra información, ¿verdad? Correcto, Christopher. Es más, bueno, el comunicado que acabas de leer es el comunicado del Consulado General del Perú en Caracas. Eso fue lo que colocó en su red social oficial en Facebook. Sin embargo, si no sé si tienes pudieses leer el Claro que sí. comunicado que colocó el Consulado del Perú, pero en Puerto Ordaz dice otra cosa, da otro tipo de justificación. Y creo que es muy importante esto porque como no hay un comunicado oficial de Cancillería peruana, entonces tenemos que hacerle caso a los segundos al mando, que en este caso serían los consulados. Claro, a ver, déjame leer este. Dice, Consulado General del Perú en Puerto Ordaz. El Consulado General del Perú en Puerto Ordaz comunica a la comunidad peruana residente en los estados de Anzoátegui, Apure, Bolívar, Monagas, Sucre, Amazonas y Delta Amacuro que la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú ha dispuesto, debido a causas ajenas a la organización de las elecciones a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que los electores peruanos en Venezuela no podrán participar en las elecciones generales 2021. Para mayor información, sírvase tomar contacto con este consulado general a través del correo electrónico, bla, 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 Puerto Ordaz, 10 de marzo del 2020. O sea, este comunicado salió un día después que el de Caracas, pero me parece que da motivos diferentes, ¿no? Sí, a veces son con un pequeño matiz, pero es completamente diferente. El consulado de Caracas expresa claramente cito, eh, severa crisis interna. Eso es el motivo del Consulado General del Perú en Caracas. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué es una severa crisis interna? Porque eso se puede dar a interpretación. ¿Qué Claro, tipo de ¿no? crisis? Y un estado de crisis de hasta alguna forma se vuelve también ya normalidad, ¿no? O sea, decir de que las cosas en Venezuela están en un estado de crisis hace ya 5 años, pues ya como que uno debería buscar la forma de enfrentar los problemas que salgan adelante sin necesidad de llegar a este extremo, ¿no? Y bueno, déjame comentarte de que ante los años anteriores, antes del 2020, se han celebrado las elecciones peruanas con total normalidad. Entonces, ¿qué es lo que el consulado peruano pueda determinar como severa crisis interna? Porque es más, creo que es un dato muy importante porque a veces uno piensa que Venezuela está en llamas, en caos. Eh, Quizás hay problemas como en cualquier otro país, que pueda haber, ¿cómo se llama?, problemas con la economía. Sin embargo,
hay que dejar en claro de que las elecciones presidenciales de Ecuador se han realizado en Venezuela en estos momentos. ¿Hace cuánto? Hace unas semanas atrás, nada más. Y que es más, en el 11 de abril, Ecuador va a celebrar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El mismo 11 de abril que a nosotros los peruanos nos toca elegir. Y para coincidencia, lamentablemente los ecuatorianos ya han alquilado, ¿cómo se llama?, el lugar donde anteriormente, o las elecciones anteriores, que han sido elecciones peruanas, eh, utilizaban ese espacio, el lugar, ya lo han alquilado los ecuatorianos. Entonces, cabe decir por qué para Ecuador, por qué para celebrar las elecciones presidenciales de Ecuador acá, sí se pueden celebrar sin ningún inconveniente. ¿Por Claro, qué? es como ponerle sal a la llaga, ¿no? O sea, el mismo día nuestros hermanos ecuatorianos están usando hasta el mismo local que usábamos nosotros, ¿no? Es el colmo, ¿no? Exacto, o sea, eso es una incoherencia. ¿Qué tienen ellos? No sé, o sea, ¿en qué nos diferencia? O sea, ¿por qué el gobierno peruano, por qué Cancillería, por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es lo mismo, nos deja en diferencia? Es más, no conozco mucho a los miembros de la comunidad peruana, digo, de la comunidad chilena en Venezuela, pero si no me equivoco, Chile también va a hacer sus elecciones presidenciales en estos días. Y a lo mejor vamos a darnos cuenta, va a salir la noticia seguro, de que lo han realizado con total normalidad acá. Lo más probable, no lo sé. Pero, entonces, ¿cómo deja al gobierno peruano en esto? Que literalmente nos está quitando el derecho al voto. Y, ojo, es un tema muy delicado, a pesar de todo, porque el hecho de basarse en una excusa, en un motivo tan abierto como una severa crisis interna, da pie a que esto pueda repetirse de forma infinita en el tiempo. Es decir, que no es que esto va a ser una única vez, no es por motivo de la cuarentena. Claro, Entonces, esto se se puede pone volver lo que una muy mala costumbre, ¿no? Si lo hicieron en el exacto. 2020, lo hicieron en el 2021, esto puede seguir ad infinitum, ¿no? Mientras que se siga con la misma excusa, ¿no? Y no es solo eso, quizás hoy es Venezuela, pero quizás mañana puede ser, no sé, un país de Europa, puede ser en otros países. Es más, solo para que te des una idea, aproximadamente deberían, según creo que en los últimos registros, ¿cómo se llama?, que sacó la OMP de las elecciones pasadas, aproximadamente la población peruana que, que hacemos vida aquí en Venezuela deberían estar rodando por los 20.000, 25.000, bueno, 20.000 aproximadamente, siempre redondeemos a lo más bajo, 20.000 ya. ¿Sabes que son 20.000 votos? Cuando hay otras comunidades peruanas que tienen menos cantidad de personas votantes. Entonces, ¿cómo afecta eso a ellos también? Porque en cierto sentido, si lo hacen con una comunidad tan grande como para 20.000 personas o quizás un poco más, ¿qué cosa no hará el gobierno peruano con comunidades que tienen menos cantidad? Yo tengo entendido que hay estados como Australia, creo que hay menos de 100 personas, 100 peruanos allá que viven en Australia. Entonces, ¿cómo, qué puede pasar mañana con ellos? Simplemente el gobierno peruano dicta otro motivo de severa crisis interna y ya no hay elecciones tampoco del Perú ahí en Australia. Entonces, no tiene una base lógica. Es más, a nosotros, con la presencia que hicimos hoy en día, fue más que todo para exigir una respuesta del gobierno peruano. OMPE no se ha pronunciado oficialmente, no ha sacado un documento que diga claramente por tal motivo, tal motivo, tal motivo, o explicando cómo van a proceder con las multas. Sí, ellos dicen que, como tú bien has leído, dice que simplemente no se van a hacer consideradas como omisos, pero eso deberían sacarlo en un documento oficial. ¿Por qué simplemente de una forma tan, o sea, ya, porque han Claro, hecho en un post de Facebook, ¿no? Uno o sea, se entera por las redes sociales. Me gustaría pasar a, porque también lo único, entre comillas, oficial, o lo único que ha dicho la OMPSB
en la captura que tú me mandaste, que es una captura del portal donde uno revisa si, dónde es su local de votación y revisa si es miembro de mesa o no. Tú pusiste tus datos, ¿verdad? Y también te salió un mensaje muy interesante ahí, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si leemos claramente, el comunicado del Consulado Peruano de Caracas dice que se le informa a la comunidad peruana que la OMPE ha determinado, y lo que dice, por lo contrario, la OMPE en su página web es que debido a causas ajenas a la organización de las elecciones a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, que ni siquiera ellos dos se han puesto de acuerdo. Claro, no, no tiene sentido, no, no tiene sentido. O sea, la OMPE le echa la culpa a Cancillería y Cancillería le echa la culpa a la OMPE. Y mira, déjame te hago una pregunta, porque Perú ha estado muy involucrado en lo que se le llamó el famoso Pacto de Lima, ¿no? En el que varios países de Latinoamérica como que decidieron, no sé si darle la espalda, pero por lo menos tuvieron un percance ahí con el gobierno venezolano. Yo digo, al ser Perú tal vez el país que más se opuso al régimen venezolano en estos momentos, ¿habrá alguna injerencia del gobierno venezolano en esto? O sea, ¿tienen algún rol que participar? ¿Tienen alguna participación en este conflicto? ¿O tú dirías que es netamente peruano? Bueno, Christopher, sinceramente, el gobierno venezolano no se han pronunciado sobre esta situación. Creo que tampoco lo sabían. No puedo asegurar nada simplemente porque no hay un comunicado oficial, tampoco el gobierno venezolano. Sería muy bueno invitar a las autoridades que corresponden pronunciarse porque para aclarecer esto, ya que cualquiera puede echar la culpa a cualquiera. No, pero al no haber un documento oficial que lo respalde, entonces son solamente palabras vacías. No podemos asegurar nada. Sin embargo, si bien es cierto que hay problemas políticos en diferentes, ¿cómo se llama?, tanto en Perú como en Venezuela, a nivel político, pero yo creo que ¿por qué eso debe afectar a los propios nacionales del gobierno peruano? ¿Por qué nos afecta de esa manera y con esa magnitud al gobierno peruano? Digo, a la comunidad peruana en Venezuela. Ese es el problema. Entonces, nosotros que somos el daño colateral, entonces el gobierno peruano permite que ese daño colateral, o sea, sea indiferentemente a sus propios connacionales. Creo que es Claro, un tema quizás más a profundidad, pero como te explico, no hay un documento oficial que diga qué es lo que está pasando. Por lo menos eso es lo que queremos saber. Incluso diferentes miembros de la comunidad peruana nos hemos juntado en un solo movimiento y hemos mandado una carta tanto al ministro de Relaciones Exteriores como a diferentes entes peruanos, inclusive al Congreso, inclusive al presidente, por mesa de partes con la intención de que nos den una respuesta, porque acá nadie se ha pronunciado nada, las personas que deberían hacerlo no lo han hecho, entonces queremos saber qué es lo que está pasando, porque imagínate, si ni siquiera dos consulados y la OMP se han puesto de acuerdo, cómo uno puede decir o asegurar algo, y más entre dos países. Está bien, ellos pueden tener su diferencia y todo lo que quieran, pero que de ahí afecte a sus propios connacionales, yo creo que entonces Perú lo estás haciendo mal. Es una política que no tiene sentido, porque si no haces algo para beneficiar a tus propios nacionales, sino para perjudicarlos, entonces, ¿para quién estás jugando? ¿Con qué sentido? claro. Tienes mucha razón en que no importa cuál sea, ¿no? Sea Venezuela, sea Perú, el gobierno, al final del día se tienen que hacer responsables los medios oficiales y sería por lo menos lo que uno menos esperaría es de que por lo menos la OMPE y la Cancillería se pongan de acuerdo y den unas razones, unos considerandos
válidos, ¿no? Para poder explicar cuál es la situación que se está viviendo con estas elecciones. Ahora, ¿tú crees que es muy tarde para poder cambiar esta situación? O sea, obviamente ya estamos a 12 días de las elecciones. ¿Qué podríamos hacer para poder tal vez, no sé, que cambien de opinión y tal vez se podría instalar las mesas faltando menos de 2 semanas todavía? ¿Tú crees? Bueno, no se trata solamente de creer. Quizás sea difícil y complicado, pero creo que el primer paso que podemos dar es que salga un documento público emanado ya bien sea por el JNE, por la OMPE o incluso por la misma Cancillería, explicando la situación, motivo, razón, expresamente cómo van a proceder con el tema de las multas, porque es cierto, han, han hecho que la gente no pague multas, según ellos, vía, ¿cómo se llama? Vía comunicado por Facebook. Sin embargo, todo eso tiene que ser respaldado por, ¿cómo se llama? Una declaración pública, por las respectivas leyes y reglamentos, etcétera. No te puedo asegurar de que pueda ser viable. Además, tampoco sabemos si se van a dar las elecciones el 11 de abril, porque tengo entendido que hubo rumores fuertemente en Perú de que querían postergarlo inclusive una semana o hasta julio. Entonces, de ser así, perfectamente entraríamos en esa posibilidad, porque date cuenta, estamos marzo, si lo postergasen a julio, tuviéramos la capacidad clara para que se organicen fácilmente y traer. Además, tengo entendido que si las elecciones fueron planificadas desde el año pasado, y incluso si tú ves si tú lees la parte de la OMPE, actualmente hay designados como sean, bueno, aquí no aparece, pero antes te aparecía quiénes eran los miembros designados para miembros de mesa. Entonces, no sé qué tan prácticamente, qué tan complicado sea, cuánto tiempo necesiten. Sin embargo, creo que no podemos llegar a eso sin antes dejar claro una declaración pública de por qué motivos no lo están haciendo. Y mucho menos teniendo en cuenta de que si esos motivos van a cambiar o se pueden modificar de acá a cuando se realicen efectivamente las elecciones, ya sea 11 de abril, ya sea dentro de una semana después del 11 de abril o en todo caso en julio, según lo que acuerde el JNE o el órgano respectivo. Entonces, bien, pero primero creo que es dar el paso, iniciar la formalidad y decir claramente qué está pasando. Claro, no, perfectamente de acuerdo contigo, ¿no? Tiene que haber mejor comunicación. Los ciudadanos se merecen más que nada más un avisito en Facebook, pues, ¿no? Eso parece ya muy de gobierno chicha, ¿no? Pues en verdad es una situación muy difícil. Para terminar la entrevista ya, para ir cerrando, te quiero hacer una pregunta más, porque, bueno, más o menos tú ya lo comentaste hace un momento, pero obviamente de que hay muchos venezolanos en estos momentos en Perú, ¿no? Y se han dado todo tipo de propuestas que tienen que ver con la inmigración de nuestros hermanos venezolanos que están ahorita en Perú, pero me gustaría saber más o menos cómo es la migración de los peruanos en Venezuela. Reciben, por ejemplo, tienen la opción a poder recibir un carnet de extranjería o una ciudadanía venezolana, se acoplan al gobierno venezolano. No sé qué trato hay entre venezolanos y peruanos y cómo ven tal vez los venezolanos, el grupo de peruanos que viven allá. No sé qué nos puedes contar al respecto. Ok, bueno, yo te puedo narrar según lo que es mi caso. Bueno, supongo que, bueno, es debido a la cuarentena que la cosa se ha agravado. Muchos entes recién se están reactivando por la misma situación. Ahorita estamos en segunda ola. Hay momentos en que se aplica cuarentena, como en cada país del mundo. Entonces, por ese motivo, hay trámites pausados. Sin embargo, se están reactivando. Yo te comento por mi parte cómo fue.
Sí, claro, hubo incluso en ese momento, hubo jornadas similares a la que hubo en, ¿cómo se llama?, en Perú, donde hubo regularizaciones, hubo incluso, ¿cómo se llama?, para agilizar documentos, pero esas fueron cosas que se pautaban más que todo entre gobierno y gobierno. Eso, si no me equivoco, fue en la época finalizando ya, bueno, comenzando y finalizando ya en Tumala, cuando estaba en la presidencia. Sin embargo, actualmente yo he estado completamente, no podría asegurarte porque de ese tiempo, que si no me equivoco eran ya 2016 para acá, he estado desconectado porque mi situación migratoria era simplemente con mi carnet de residencia. Entonces, iba cada 5 años a renovarlo sin ningún tipo de inconveniente. Sinceramente, no hemos tenido esa quizás dificultad, quizás ahora se han presentado pequeñas dificultades por el mismo tema de la cuarentena. Hay, como te expliqué al inicio, hay entes públicos que están pausados, que se están reactivando de rato en rato cuando se levanta la cuarentena por la misma situación país. Y bueno, esperamos que el gobierno venezolano actualmente vea las cosas buenas que también hace a veces el gobierno peruano por los mismos venezolanos, como es actualmente la revolución por el PTP que le acaba de dar, ese beneficio, que sinceramente es algo que cualquier inmigrante eh, necesita para por lo menos iniciar su vida cívica en, ¿cómo se llama?, en el país residente. Creo que quizás el Perú debe mejorar mucho más sus leyes migratorias. Creo que eso se debe a que, bueno, el Perú siempre ha sido un país que muy poco ha recibido extranjeros. Y no me refiero por algo así fraternal, sino todo lo contrario, porque las personas, los extranjeros que viajaban al Perú, más que todo han sido con fines de turismo, somos más que todo un país abierto al turismo. Sin embargo, el turismo se concentra en pequeños lugares, no en las ciudades. Y no es lo mismo viajar a un país como turista que viajar como inmigrante. Son cosas completamente distintas. El tipo de vida que uno hace es diferente, la mentalidad que uno tiene es completamente diferente. Y bueno, lo único que puedo, aparte de toda esta situación, del tema que esperamos que el gobierno peruano actúe y emita una declaración sobre la situación de los peruanos acá en Venezuela, sobre el tema de las votaciones y las elecciones. Entonces, también pedimos que ambos gobiernos, tanto el peruano como el venezolano, siempre busquen la forma de abrir y mantener abiertas sus brazos a cualquier inmigrante, porque creo que después de todo, el ser humano está en el mundo indiferentemente de su nacionalidad. Si bien es cierto, la cultura se implanta según la localidad donde uno vive, ya que el peruano que vive en Lima no es lo mismo que el peruano que vive en Sierra, en Arequipa. Entonces, creo que nosotros los seres humanos podemos quizás llegar a hacer algo más y solamente podemos hacerlo mediante una visualización o desde una perspectiva migratoria. Creo que incluso a veces hay gente que me dice, viajar te abre las puertas, pero emigrar te hace saber claramente. Pues, así es, tienes mucha razón, Eric. Comparto tu perspectiva al también yo ser un inmigrante más, obviamente en otro país, pero yo creo que las experiencias son muy similares, ¿no? El de aprender a acoplarse a otra cultura y entender de que 95% de las personas que deciden emigrar a otro país es para buscar un mejor futuro y es para trabajar, ¿no? No es con malas intenciones, uno no emigra nada más porque un día se le ocurrió, ¿no? Sino porque tal vez las situaciones socioeconómicas que se presentan en el país de nacimiento de uno lo forzan a buscar tal vez un mejor horizonte, un mejor futuro. Así que bueno, con esto creo que vamos cerrando. Muchas gracias. Permíteme recalcar que esta ha sido una entrevista con Eric Tapia, que es representante de la Asociación Peruanos en Venezuela, que en estos momentos están buscando que se pueda regularizar todo este tema de las elecciones del 11 de abril para que pues ellos puedan ser excusados de la multa o si fuera aún mejor que
que se pueda reinstaurar las elecciones para que puedan tener esa oportunidad de votar, o si no, por Claro. lo menos, ¿no? Por lo menos de que el gobierno se ponga de acuerdo y que dé pues una razón válida, ¿no? Por la que ellos están decidiendo estas cosas y que se les excuse a todos de las multas como debería ser, ¿no? ¿Algunas palabras de despedida, Eric? Sí, Christopher, yo creo que por lo que dijiste, o sea, todo aquel que ha emigrado a su país se da cuenta de que siempre existe cierto paralelismo, cierta igualdad con otro migrante. Y creo que eso nos ha hecho ver que quizás desde una perspectiva diferente de cuando vivíamos en Perú. Y bueno, siempre recordarle al gobierno peruano que nosotros, los peruanos en el extranjero, si bien es cierto, estamos afuera con intención de superarnos, nunca nos olvidamos del Perú. Siempre estamos atentos a lo que sucede ahí. Siempre, y quizás más, estamos prestos a apoyar a la situación, porque incluso hay varias asociaciones de peruanos a nivel internacional que participan activamente apoyando allá mismo en el Perú, haciendo actos como se llama de donaciones, y etcétera, con la intención de eh, poder darle al peruano quizás algo más, apoyarse desde ahí y poder lograr ese vínculo que sinceramente es lo que nos une a nosotros los peruanos, que es nada más que la solidaridad, porque cuando nosotros tenemos problemas, siempre nos apoyamos. Pese a cualquier otra situación o cualquier otro mal, como ha habido más que todo desastres naturales en Perú, siempre hemos tratado de dar esa muestra de solidaridad y de fraternidad como nacionales que somos, indiferentemente del país donde estemos residiendo. Y por eso creo que el gobierno peruano debería eh, prestarse a apoyar mucho más, a abrir mejores canales de comunicación con los peruanos en el exterior. Eh, Según tengo entendido, somos aproximadamente 900.000, si no me equivoco, no sé si puedes corregirme, Cris, pero esos son los que están registrados, nada más, porque tengo entendido que hay muchos que ni siquiera cambian su domicilio, lo dejan pasar y quizás somos más. Entonces, ¿cómo podemos quizás los peruanos en el exterior manifestarnos, comunicar, participar más activa de nuestra vida política? Aparte, ahora que tenemos el beneficio de poder elegir a dos congresistas para que nos representen, creo que el gobierno peruano, o la labor, mejor dicho, de esos dos congresistas debería ser principalmente abrir canales de comunicación para que nosotros, los peruanos en el exterior, podamos comunicarnos y participar efectivamente de la vida política en el Perú. Aparte de que modificar la ley de consejo de consulta es algo necesario para lograr esos canales de comunicación. Bueno, Christopher, yo siempre estaré atento a cualquier cosa, cualquier invitación que me prestes, porque esto es algo que sucede quizás en una oportunidad, el tema de las elecciones peruanas. Sin embargo, siempre hay cosas que nosotros los peruanos en el exterior, bueno, por lo menos la comunidad peruana en Venezuela, siempre quiere participar y opinar respecto a la situación del país. Claro que sí, eso es lo más lindo de toda esta campaña, y ya lo vengo repitiendo hace un tiempo, que es que nos ha dado una oportunidad de poder conectarnos un poquito más, no estar tan aislados, ¿no? Porque antes solo eran los peruanos en Estados Unidos, los peruanos en Italia, los peruanos en Venezuela, pero crear estos vínculos y estos puentes que nos permiten darnos cuenta de que, bueno, obviamente no solo tenemos muchas cosas en común y que queremos, pues, un mejor servicio desde nuestro gobierno peruano, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.